Hola, ¿cómo están, apreciados amigos? Bienvenidos a este podcast que tiene como objetivo que usted y yo podamos repasar el manual de iglesia. Hoy repasaremos el capítulo número 2 que se titula La Iglesia del Dios Viviente. Y para eso me encuentro con mis amigos Ronald Vázquez y Ronald Aquije. Y juntos podremos profundizar un poco más en este capítulo número 2. Te invito a traer tu manual de iglesia porque ya comienza. Estudiamos juntos el manual de iglesia. ¿Cómo están? Gracias por acompañarlos. Estoy aquí con mis amigos, el pastor Ronald Aquije y Ronald Vázquez, y estamos ya en el capítulo número 2. Estamos en esta aventura de estudiar cada capítulo del manual de iglesia, estos 15 capítulos, y te queremos invitar a que puedas acompañar todo este proceso. Es bueno estudiar el manual de iglesia, nos ayuda a administrar de una manera mejor la iglesia. El capítulo número 2 se titula La Iglesia del Dios Viviente y tiene como objetivo repasar un poco cuál es el concepto bíblico de la iglesia y cuáles implicancias tiene esto en la estructura que nosotros tenemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso hoy está con nosotros acompañándonos, como en cada capítulo, el pastor Ronald Aquije, y hoy también en el capítulo número 2 el pastor Ronald Vázquez. Pastor Ronald, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos gustaría en primer lugar, pastor, que podamos juntos definir qué es la iglesia para la Biblia, porque cada uno puede tener un concepto de iglesia. Hay muchas iglesias y cada una tal vez se define de una manera diferente, pero ¿qué dice la Biblia o cómo define la Biblia la iglesia? Hola pastor, un saludo para ustedes, también para el pastor Ronald. Qué alegría estar con ustedes y participar de este momento y de este espacio tan especial en el estudio de nuestro manual de iglesia. Y este capítulo, el capítulo 2, de por sí se convierte en un capítulo muy emotivo porque tiene que ver con cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. Y nosotros entendemos que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue constituida para servir y para predicar el evangelio. Entonces conviene repasar lo que la Biblia dice o cómo la Biblia se expresa cuando se refiere a la iglesia. Por lo menos hay 3 expresiones bíblicas usadas para referirse a la iglesia. La primera está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Voy a leer los textos que hacen referencia a la iglesia porque me parece que sobre el fundamento bíblico podemos ir desarrollando el concepto de lo que es la iglesia. Amén. Entonces, 1 Corintios 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta es una referencia a la iglesia y aquí se dice de ella específicamente como la iglesia de Dios. Pero también en Efesios 4:12 encontramos otro texto que se refiere a la iglesia, solo que aquí la referencia o la descripción de ella es distinta. Dice: con toda humildad y mansedumbre, Efesios 4:2, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es otra alusión a la iglesia y aquí la referencia es el cuerpo de Cristo. En este capítulo entonces, en este versículo entonces, pastor, encontramos una analogía que utiliza Dios para definir la iglesia que también nos ayudará a entender de una mejor manera ¿por qué es importante tener un cuerpo? Usted mencionó que habían tres textos. Y el tercer texto está en 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En resumen, entonces estamos viendo que en primer lugar se dice que la iglesia es la iglesia de Dios. Luego, el cuerpo de Cristo. Finalmente, hemos visto que es la iglesia del Dios vivo. Es así como la Biblia se refiere a la iglesia, pastor. Muy bien, gracias, pastor. Pastor Ronald Aquije, tal vez aportar un poco más. Entiendo que el manual también describe un poco
que la Biblia se refiere a la iglesia en dos sentidos, uno general y uno específico. ¿Podría explicarnos un poco más? Sí, Pastor Farid, cuando nosotros hablamos del sentido general, hablamos de la familia en general. Hablamos de la composición mundial. Pero en la Biblia también hay un sentido particular. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 27, se nos menciona así. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros tenemos una representación como personas frente a los demás. Representamos individualmente a la iglesia de Jesús, más la composición es colectiva. Es decir, hay una participación global, pero también hay una representación de cada uno de nosotros en relación a la iglesia general. Y tal vez es un desafío para nosotros. Vivimos en un mundo donde reina la división, ¿verdad? Y no sé. Sí, a mí me parece interesante pensar en este concepto. Primero, que Dios está interesado en reunir un solo pueblo constituido con las personas de todo el mundo para que formen parte de su cuerpo, de su iglesia. Él es la cabeza viviente. Entonces, en un primer sentido, nosotros como iglesia le pertenecemos, formamos parte de él. Pero además de este privilegio, tenemos el privilegio de relacionarnos fraternalmente con nuestros hermanos, con los que son miembros también de la iglesia. Entonces, es una bendición formar parte de la iglesia porque sé que le pertenezco a Dios, sé que Él es mi guía, pero aparte puedo relacionarme fraternalmente con los miembros de la iglesia. Gracias pastor, decía yo que es un gran desafío porque no sé si me parece, si alguno de ustedes participó de algún congreso mundial y tal vez alguno de los que nos ve o nos escucha ya participó en un congreso mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo ya participé en 3 y realmente es un disfrute porque uno llega al congreso mundial y encuentra adventistas con ropa de árabe, africanos adventistas, chinos adventistas, europeos adventistas, y es una variedad increíble. Y en cada congreso mundial tenemos un desfile de las naciones donde cada país que tiene presencia adventista es representado por la ropa típica, y uno ve un escenario hermoso de tanta gente. Pero cuando la primera vez que yo vi, dije, somos tan diferentes. Incluso dentro del Perú, aunque es un país de 30 millones de personas, somos diferentes. Hay regiones muy marcadas dentro del país, las personas de la sierra, de la costa, de la selva, cada una de ellas tenemos rasgos diferentes, y esto genera la posibilidad de una división muy grande. Por eso es tan difícil para muchas iglesias tener un alcance mundial. Nuestra iglesia tiene presencia en más de 200 países en el mundo. ¿Cómo es que la iglesia puede mantenerse unida? ¿O cómo la Biblia o el Espíritu Santo puede hacer que, aunque somos tan diferentes, Pastor Ronald, podemos seguir siendo una iglesia unida? Es interesante que Cristo estaba tan empeñado y enseñó por precepto y por ejemplo que con Dios no debía haber muro de separación alguno entre Israel y los gentiles. Y Pablo escribió algo muy interesante que está en Efesios 3:6, y así dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando entendemos este texto en su contexto, es revolucionario la idea, el mensaje, porque en una época en que había interés claro en marcar los muros de separación, digámoslo así, el Señor dice, los gentiles pueden ocupar el mismo lugar que los israelitas. Son coherederos, son copartícipes, porque en Cristo Jesús somos uno. Y cuando estamos en la iglesia no hay distinción
que se base en casta, raza, nacionalidad, posición social. No, todos somos hijos de Dios comprados con sangre y eso nos da la unidad. Pastor Farid, quizá podemos agregar a eso que como iglesia nosotros tenemos muchas cosas que nos unen. En primer lugar, resaltamos la doctrina. Podemos estar en la China, incluso en distintos horarios al momento de recibir el sábado, ¿verdad? Recibirlo aquí en nuestro hemisferio sur, distinto a recibirlo en el hemisferio norte, distinto a recibirlo en occidente, en oriente, pero la doctrina, nosotros, el mensaje que tenemos, nos une. La misión que nosotros tenemos nos une. Y el destino profético al cual la iglesia apunta nos une. Muy bien, es interesante, ¿no? Por eso hay momentos donde realmente nosotros valoramos la unidad de la Iglesia Mundial. Por ejemplo, el folleto de Escuela Sabática. El folleto de Escuela Sabática, el que estudiamos cada sábado, cada trimestre, es un documento que se utiliza a nivel mundial, que nos sirve también para unirnos, para estar juntos. Y son en esos momentos donde yo, cuando llegaba al Congreso Mundial, para mí yo valoraba, porque de pronto llegaba un momento para cantar el himno de recepción de sábado, ¿no? Cada uno cantaba en un idioma diferente, pero todos con el mismo espíritu, ¿no? De unidad. Y eso es algo que solo por el poder de Dios nos puede mantener unidos. Ahora, como Dios nos ama tanto, la iglesia entonces tiene un valor o somos, como dice el manual de iglesia, dice que somos objeto de su suprema consideración. ¿Qué quiere decir el manual de iglesia o qué quiere decir la Biblia cuando menciona que somos nosotros objeto de su consideración? Pastor, quisiera responder a esta pregunta con tres ideas. La primera está en una cita que ha sido registrada en el libro Testimonios para los Ministros, página 37. Me parece sumamente relevante, solemne esta declaración. Quisiera leer textualmente lo que allí dice. Testifico a mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por más debilitada y defectuosa que pueda ser, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Repito, la Iglesia de Cristo, por más debilitada y defectuosa que pueda ser, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Se está asumiendo que la iglesia puede ser débil, que la iglesia puede tener sus defectos, pero eso no quita que ante Dios esta iglesia sea el objeto de su más grande aprecio. El otro tema que quería mencionar es que los que estamos sirviendo en la iglesia, los que ocupamos cargo de liderazgo, debemos ser conscientes de que si esta iglesia es tan bien mirada por el Señor, nosotros en nuestras funciones tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla así como el Señor cuida a su iglesia. Podríamos añadir, pastor, una pregunta desafiante. Muchos buscan errores, defectos para señalar y decir, no puede ser la iglesia de Dios este movimiento porque tal o cual persona que la compone o que es su líder o que es miembro ha hecho estos errores, estos defectos. Hay mucha hipocresía, hay muchos defectos. Y ese texto que mencionó el pastor Ronald habla que la iglesia no es que no iba a estar sujeta a defectos, a errores. De hecho, cuando nosotros vemos en la Biblia, encontramos que la Odisea, la última iglesia de Dios, es descrita como una iglesia tibia y ciertamente nos describe muy bien. Pero a pesar de ser la iglesia tibia y defectuosa, porque finalmente es compuesta por seres humanos, no deja de ser la iglesia profética de Dios. Hoy muchos piensan que existe un remanente del remanente. Y yo pregunto, cuando nosotros leemos la Biblia a la luz de Apocalipsis 12, versículo 17, ¿en qué podríamos basarnos bíblicamente para creer que hay un remanente que sale del remanente? En realidad, no hay forma. El remanente profético
es el último movimiento que Dios tiene en esta tierra, ¿no? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Creer en un remanente que sale del remanente no es bíblico en lo absoluto. Incluso desvía la misión. Hay personas que se atribuyen ser la iglesia de Dios, pero su misión no es más la predicación, como dijo Jesús, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sino es hacia esa iglesia supuestamente que cayó, es reprender a esa iglesia y piensan que esa es su misión, y esa no es la misión de la iglesia. La misión profética de la iglesia es la predicación del evangelio al mundo entero. Más aún el hecho de llamarle Babilonia, cuando existe una interpretación y solamente una en relación a quién es Babilonia, que nosotros no encontramos tanto a la luz de la Biblia como del espíritu de profecía, pero anteponer a la misma iglesia de Jesús por sus defectos, que es Babilonia, es un error garrafal del cual tenemos que cuidarnos. Un día estuve en una iglesia y una hermana muy enojada se empezó a decir, yo no entiendo. Empezó a criticar la iglesia. Y me dijo, yo ya no voy a venir a esta iglesia porque esta es una iglesia llena de hipócritas, ¿no? Y tenía muchas cosas detrás, obviamente, en este problema. Yo la abracé y le dije, hermana, siempre hay espacio para una más, ¿no? Porque dentro de la iglesia todos tenemos defectos, todos, especialmente los líderes, no somos para nada intachables, pero la iglesia que describe el capítulo 2 del manual de iglesia, como decían ustedes, no está representando una iglesia perfecta, sino la perfección que tenemos nosotros es a través de Jesús, ¿verdad? Y de su mensaje. Cuando nosotros vemos la doctrina, la forma en la que la Biblia es entendida, es imbatible por completo. La pureza de la iglesia, nosotros la vemos en primer lugar a la luz de la doctrina en la cual ella cree. Ahora, también es cierto que nosotros somos transformados y somos llamados a ser una luz, un ejemplo, mas no dejamos de ser humanos. Alguien dijo en una ocasión que la iglesia, más que un museo de santos, es un hospital para pecadores, porque es aquí donde venimos los seres defectuosos a encontrarnos con Jesucristo. Él es quien nos redime, quien nos salva y quien nos perdona. Quien quiere encontrar o quien busca encontrar los defectos en la iglesia, va a encontrar. Recuerdo a un profesor que decía, hay dos maneras de mirar a la iglesia. Una es como nosotros la miramos, y ahí encontramos hipocresía, todas las cosas negativas que podemos encontrar. Pero la otra manera como se mira a la iglesia es como Dios la mira. Y la mirada de Dios a su iglesia es justamente lo que aquí hemos leído, que es el objeto de su suprema consideración. Ahora, siendo que la iglesia es el objeto de su suprema consideración, entonces también la iglesia tiene el desafío de representar el carácter divino de Jesús en todas sus funciones. Ese es un desafío que tenemos que procurar alcanzar en nuestra experiencia de vida de iglesia. Muy bien, ya para terminar este capítulo, me gustaría leer una cita que se encuentra en la página 25 del manual de iglesia, que dice así: Cristo mira a su pueblo en su pureza inmaculada y perfección impecable, como la recompensa de todos sus sufrimientos, toda su humillación y todo su amor, y el complemento de su gloria. Cristo, el gran centro del cual irradia toda gloria. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Qué lindo que a pesar de nuestros defectos, Dios pueda tener una mirada diferente en lo que somos como iglesia. Y todos estamos invitados a ser partícipes de esas bodas del Cordero, que sucederá muy pronto cuando el Señor venga por segunda vez a encontrarse con nosotros. Te queremos seguir invitando a que puedas participar con nosotros en el estudio del manual de iglesia. Estaremos repasando capítulo por capítulo. Gracias por acompañarnos en este momento y que Dios te bendiga.